Bien, esto es una continuación de la unidad 1, muestreo y distribuciones muestrales. La unidad 2 se refiere a estimación de parámetros. El contenido de este apartado son definiciones, ejemplos de estimación por intervalo y ejemplos de estimar el tamaño de muestra. Muy bien, nos podríamos preguntar qué es una estimación de parámetros. Y la estimación de parámetros proviene de una muestra representativa, recordando que la muestra representativa se obtiene utilizando métodos probabilísticos de muestreo. Esta muestra genera medidas resúmenes. Estas medidas resúmenes son las medias y las proporciones. Automáticamente estas medias y proporciones se generalizan hacia la población y se obtiene lo que son estimaciones puntuales de parámetros, tanto de la media como de la proporción, que están representados por las letras μ y p respectivamente. En la estimación por puntual y por intervalos, nuevamente nos damos por enterados de que proviene de una muestra representativa. Consideramos el estimador θ circunflejo y el parámetro simplemente θ. El parámetro es de la población y el estimador es de la muestra, a lo cual también se le llama estadístico. A partir de ahí aparecen estimaciones puntuales o estimaciones por intervalo. La estimación puntual es generalizar el mismo estimador hacia toda la población como parámetro. O en el caso de intervalos, que se da un lapso, un punto inicial y un punto final para estimar que en ese intervalo está contenido el parámetro. Por supuesto que esto contiene una determinada confianza. ¿Qué tan confiable es hacer una estimación de este tipo? Y por ello hacemos la siguiente interpretación. Supóngase que conocemos el parámetro en esta ocasión y el parámetro promedio es 90, un número cualquiera, pero es un parámetro conocido. Y generamos una muestra 1, esta muestra 1 da como resultado una estimación por intervalo como la que puede apreciar. Esta estimación por intervalo la denominaremos intervalo 1. Si se da cuenta, esa estimación contiene al parámetro, pero en la realidad no podría saber si lo contiene o no lo contiene. Y así puede generar una muestra 2 y ahora se da cuenta, porque conoce el parámetro, de que también esta muestra 2 genera una estimación por intervalo que sí contiene al parámetro en alguna parte. Luego, una muestra 3 genera un tercer intervalo y este intervalo no está conteniendo al parámetro. Por tanto, esta es una mala estimación. Pero así, continuamos, la muestra 4 sí lo contiene y en general habrán estimaciones por intervalo que sí contendrán al parámetro y otras que no lo contendrán. Entonces, la interpretación es la siguiente. Si el nivel de confianza fuera 95%, 95 estimaciones contendrían al parámetro y 5 no la contendrían. Esto hace que la estimación sea bastante segura, sea confiable. Por eso es que podemos confiar en hacer este tipo de estimaciones y generalizarlos para cualquier tipo de estudio. Si el caso fuera de parámetros, la historia es la misma. Tenemos una proporción conocida. En esta ocasión conocemos que la proporción de la población es 70%. Pero solo por hacer pruebas podríamos indagar una muestra 1
y la muestra 1 se da cuenta que sí contiene el parámetro, podría indagar una segunda muestra que también contiene el parámetro como lo va apreciando en esa línea recta, y así una muestra 3 que también contiene al parámetro en algún momento de su intervalo, una muestra 4 que también, que en esta ocasión no contiene al parámetro, eso puede ocurrir, una muestra 5 que sí la contiene. Entonces, en general, una interpretación por la cual podemos tener confianza en hacer esto es que si la confianza fuera 95%, 95 intervalos contienen al parámetro y 5 no lo contienen. Tenemos un ejemplo de estimación por intervalo para la media poblacional en una muestra mayor de 30. Un estudio de mercado necesita establecer una estimación de los ingresos familiares en la población del municipio de Nuevo Cuscatlán, a fin de impulsar una nueva marca de bolsos escolares. La muestra incluyó a 250 familias. Luego de resumir los datos, se tiene una media aritmética de 850. En estudios anteriores se ha observado una desviación estándar de 45. Establezca una estimación por intervalo con una confianza del 90%. Pues para resolver este problema hay que hacer uso de la información que genera el mismo problemita. En primer lugar, tenemos una variable cuantitativa, ingresos familiares, y tenemos los datos, 250 familias, el promedio que genera es $850 y la desviación estándar que tenemos de la población es $45. También se puede deducir por medio de la fórmula del error estándar en 2.8460. Y una confianza del 90% genera un valor Z alfa medio de 1.645. Se presenta la fórmula. La fórmula contiene una expresión algebraica como límite inferior y una expresión algebraica como límite superior. Luego se hace la sustitución respectiva y se llega a que el valor de la estimación es entre 845.32 hasta 854.68. Esto es con el 90% de confianza. Y luego anotamos una interpretación más o menos en este sentido. Con una confianza del 90%, el promedio de ingresos familiares en toda la población del municipio de Nuevo Cuscatlán estará entre 845.32 hasta 854.68 dólares. El siguiente ejemplo se refiere a hacer una estimación por intervalo de la proporción poblacional. Una compañía de autobuses urbanos está interesada en establecer una ruta de autobús desde el municipio de Mexicanos hasta Santa Tecla. Se seleccionó una muestra aleatoria de 50 ciudadanos de ambos lugares y 18 manifestaron que utilizarán la nueva ruta. Establezca un intervalo de confianza del 99% para la proporción poblacional de potenciales usuarios en la nueva ruta de autobuses. Esa es la estimación que hay que hacer. Pues bien, nuevamente hacemos uso del mismo problema y nos damos cuenta ahora de que la variable es cualitativa. Cualitativa en el sentido de las personas que usarán o no usarán la nueva ruta de autobuses. Los datos son que la muestra es 50 y hay 18 personas que están dispuestos a utilizar la nueva ruta. Con ello se tiene una proporción en la muestra del 36%, que para efectos de operaciones matemáticas la anotamos como 0.36. La desviación estándar
de la proporción la estimamos por medio de los mismos estadísticos con las fórmulas raíz P por Q entre N, y aparece de que el error estándar de la proporción es 0.0679. Muy bien, para poder resolver el problema de estimación por intervalo en el caso de la proporción, utilizamos la misma información que el ejercicio proporciona. En primer lugar, estamos tratando una variable cualitativa, en el sentido de que las personas usarán o no la nueva ruta de autobuses. Luego tenemos que los datos que se presentan son la muestra de 50 personas, y de estas 50 personas, 18 dijeron estar dispuestos a utilizar la nueva ruta de autobuses, con lo cual se genera de que el porcentaje del 36%, que para propósitos de cálculos lo escribimos como 0.36. La desviación estándar de la proporción se da a través de la fórmula y utilizando los estadísticos P y Q, resultando 0.0679 la estimación de la desviación estándar de la proporción. La confianza en este problema es del 99%. En la tabla de distribución normal, el valor de Z alfa medios es 2.575. Estos elementos servirán para utilizarlos en la fórmula de estimación de parámetros. Ahí tenemos la fórmula. Igual que en el caso anterior, tenemos límite inferior y límite superior. El límite inferior es una expresión algebraica donde relaciona la proporción de la muestra y el error estándar de la proporción. Al hacer la sustitución respectiva y haciendo el uso de la calculadora, llegamos que finalmente el intervalo está entre 0.1852 a 0.5348. La interpretación de este resultado es la siguiente. Con una confianza del 99%, el porcentaje de la población dispuesto a utilizar la nueva ruta de autobuses está entre el 18.52% hasta el 53.48%. Esta información será muy útil para poder decidir si implementar el proyecto o no. Otro ejemplo que tenemos es para estimar por intervalo a la media muestral en una muestra menor que 30. Un estudio recolecta datos sobre el número de horas semanales en que trabajan las personas de una ciudad. Las horas semanales que reporta la muestra de 10 personas son las siguientes: 39 horas, 42 horas, 25 horas, 51, 50, 55, 45, 53, 30, 60. Luego de esa información, el problema pide que elaboremos una estimación por intervalo de confianza del 90% para el promedio de horas semanales trabajadas por la población. La fórmula de estimación por intervalo requerirá, al igual que las anteriores, promedio muestral y error estándar. En este caso, la información que tenemos a partir del problema es que se trata de una variable cualitativa, promedio de horas semanales, y que luego de hacer el cálculo de promedio nos aparecen 45 horas semanales promedio. La desviación estándar, luego de hacer los cálculos, nos aparece que es 11.1555. Luego de haber hecho estas medidas resúmenes, procedemos a plantear la fórmula, que también se refiere a un límite inferior, a un límite superior, que tiene una determinada confianza. En este caso, por tratarse de una muestra pequeña, el estadístico será t-student, que al buscarlo en la tabla con el valor de alfa medios, 0.05, y con grado de libertad 9, nos aparece que es 1.8331 el valor del estadístico t. La interpretación de este resultado es la siguiente. Con una confianza del 90%, el verdadero promedio de horas trabajadas por la población
está entre 38.5 hasta 51.5 horas. En esta ocasión tenemos un ejemplo de estimación del tamaño de muestra. Será importante definir un tamaño de muestra para apoyar el diseño de muestreo. Tenemos acá el siguiente ejemplo. La empresa Compañía de Electricidad de Santa María requiere llevar a cabo un estudio de mercado para determinar la aceptación de los usuarios sobre el servicio que presta. Para ello se obtuvo la siguiente información. Aparece que usuarios residenciales son 125,000, usuarios industriales 45,000 y otros usuarios son 1,500. Luego pide encontrar el tamaño de muestra para cada categoría de usuario si se desea una confiabilidad del 95% y un error máximo del 6%. Además, se sabe que la proporción de usuarios satisfechos en el último estudio fue de 75%. Bien, en este problema también la variable se refiere a una variable de tipo cualitativa en donde se va a resumir en el sentido de aceptar o no aceptar el servicio de electricidad que presta la empresa eléctrica. Y se tienen los siguientes datos, que en el pasado el 75% de las personas consideraban aceptable el servicio de electricidad. Nivel de confianza para esta prueba es del 95%, con lo cual se tiene un valor de Z de 1,96. El error de estimación es del 6% y la población total son 171.500 usuarios. Se presenta la fórmula y posteriormente se efectúan las sustituciones respectivas, dando como resultado un total de 200 usuarios a estudiar en la muestra para poder hacer la inferencia respectiva. La interpretación de eso es de que con el 95% de confianza, el tamaño de muestra para estimar el porcentaje de aceptación de los usuarios sobre el servicio de electricidad es de 200. Si se hace una distribución o una afijación proporcional, entonces se considera el tamaño de la población como una proporción para poder distribuir la muestra, quedando en 146 usuarios residenciales, 52 usuarios industriales y 2 usuarios de otro tipo, completando la muestra de 200 usuarios. Gracias.